y restaurada por el caudillo de los españoles, la Casa de Estudios de Madrid florece ante la mirada de Dios. Este es el texto que reza en la cartela que corona el llamado Arco de Triunfo. Y de él es de reconocer que la ciudad universitaria fue efectivamente fundada por el rey. Aquí, sin embargo, se omite que fue realizada por la República y se agrega que fue restaurada por el caudillo de los españoles, cuando realmente fue absolutamente reconformada y por vía antitética, por no decir degenerativa, a su constitución primera. El que florezca o no ante la mirada de Dios, los universitarios tienen la palabra, incluidos los PNN. Aquí se inicia la ciudad universitaria, de acuerdo con lo que reza la cartela. Y este edificio, este arco de triunfo, mitad castrense, mitad romano, puede dar la nota de lo que es esa restauración de que habla el título. Y es una restauración imperialista, basada en una nueva concepción antitética a lo que se había realizado en épocas anteriores. Pueden verse que las jambas están exentas de todo adorno, que las enjutas, en lugar de llevar florones, llevan dos escuetos clípeos y que queda rematada con la Minerva o Palas Atenea en su versión de Promacos, esto es, de vencedora, de diosa de las letras, como diría Cervantes, y también de las armas. Al fondo está la Plaza de la Moncloa, con el Ministerio del Aire, ese monumento herreriano trentino, y las dependencias que le completan, más ese estrambote siempre inconcluso, en parte monumento conmemorativo y en parte templo, que tiene algo de depósito. Más de una vez he pensado si será depósito de agua bendita. Y al fondo las torres, torretas, atalayas, que van dando la nueva versión de la ciudad universitaria absolutamente triunfalista, absolutamente impregnada de símbolos en forma, como dije, de atalayas, de arcos, de muros, frente al escueto racionalismo que caracterizó desde su proyecto a la ciudad universitaria. Aquí puede verse claramente el contraste entre lo que era la ciudad universitaria y lo que fue tras la llamada reconstrucción, tras la guerra civil. De un lado, el arco, llamado de la Victoria, con su remate, con la cuadriga y Minerva, convertida en diosa de la Victoria, y de otro lado, la pulcra arquitectura de este edificio de Manuel Sánchez Arcas, arquitecto prototípico de la época, en que la proporción ortogonal de los volúmenes da lugar a que el volumen pleno se compagine con plena exactitud con el volumen vacío. Un edificio de los llamados de revista, de perfecta línea ortogonal, cartesiana, digna de ser hecha por uno de los grandes arquitectos, por ejemplo, del Bauhaus, aunque fuera obra genial de nuestro Manuel Sánchez Arcas. Los cubos que conforman su entorno aparecen arriba absolutamente escalonados, proporcionalmente escalonados en esa forma de torreta tan prototípica de la arquitectura racionalista y tan fundamentada en la ingeniería naval. Como si fuera un sándwich, el edificio racionalista prototípico de la época gloriosa de la ciudad universitaria aparece encajonado o comprimido de un lado por el ya mencionado Arco de la Victoria y de otro lado por la reaparición triunfalista de la atalaya, de la torreta, de esa iglesia que es la de la ciudad universitaria con anacrónico corte colonial. Un nuevo aspecto del ejemplar edificio de Sánchez Arcas, prototípico de la arquitectura de la anteguerra, una nueva variante de la modulación, digamos, naval de la torre, y la inserción de dos elementos muy característicos de la chapuza española. Puede observarse que un edificio ortogonal, cartesiano, no admite otra línea que la recta. Sin embargo, se ha colocado una especie de caseta con un tejado diagonal a un agua y a la derecha se ha abierto, más bien se ha cerrado, una puerta circular
con aire de garita. Al fondo puede observarse una vez más la obsesión, como un sueño, de la contradicción imperialista de posguerra para con el racionalismo de anteguerra. La Palas Atenea continúa gobernando a su cuadriga, no sabemos hacia qué destinos. Nos hallamos ante el Hospital Clínico, obra aneja a la Facultad de Medicina, prototípica como obra de Sánchez Arcas del racionalismo prebélico. El arquitecto Sánchez Arcas ha acertado a conjugar el muro acristalado, el muro ciego y esta panorámica que se ve a la izquierda, toda ella con balcones abiertos a aquella zona que da concretamente al parque contiguo, contrapunto de la que en el otro costado, cerrada, da a los nudos viarios de la población. Es de resaltarse, o más bien de lamentar, el pésimo acabado, como se dice en términos industriales, ladrillo de rasilla, de pared medianera, en lugar de un terminado, de un recubrimiento al menos digno, para con una estructura interior que es una verdadera maravilla de cálculo, como pudimos verlo por los años 40 cuando no se cerró, y de perfección constructiva. El ladrillo de rasilla, por otra parte, cual corresponde a la mediocridad y al mal empleo del material, puede observarse que está en lamentable estado de conservación. Nos hallamos ante la fachada norte del Hospital Clínico, obra, según dije, de Manuel Sánchez Arcas. Pese a la españolísima chapuza posterior a la guerra, con que se corona aquel tejadillo semitejado a dos aguas, y pese a la mediocridad del material empleado y al pésimo estado de conservación con que se halla buena parte del edificio, la estructura racionalista de él prosigue con la misma medida ortogonal cartesiana con que se inició. Es de observarse la proporción con que van modulando y ponderando los diversos volúmenes, que nunca coinciden en su altura en un perfecto ejercicio o juego de variaciones. A la derecha tenemos el remate de esta sala o anfiteatro de estudio de operaciones, coronada con elementos prototípicos de la época, muy del futurismo. Véase que está rematada como la torreta de un tanque o un nido de ametralladoras. Y es del curioso recordar que trágicamente estas torretas figuradas de ametralladoras en la Guerra Civil Española cumplieron su papel no de quirófano, sino de torretas de ametralladoras. Y la Facultad de Medicina, obra igualmente de Manuel Sánchez Arcas, el arquitecto clave dentro del equipo de Modesto López Otero, a quien se encomendó el planeamiento de la tal ciudad universitaria que ocupa nuestro comentario. El arquitecto Sánchez Arcas ideó el edificio a los pies del Clínico para ser visto de arriba a abajo, de suerte que en él son fundamentales los análisis que ha hecho de las cubiertas, en forma rectilínea, sin interrupciones o con leves alternancias, pero no con esas casetas de tejado diagonal que posteriormente se les han agregado por vía otra vez de chapuza, al propio tiempo que Sánchez Arcas analizaba en la perspectiva de este edificio, de los tejados de este edificio, venía a analizar la perspectiva general hacia la sierra de la ciudad universitaria, que hoy han venido a interrumpir estos bloques en forma de mamotretos que la vienen constante y aberrantemente seccionando. Puede observarse al fondo la Facultad de Filosofía y Letras, cómo coincide con las cubiertas de la Facultad de Medicina, cómo a su diestra se ve interrumpida por aquel mamotreto, interrumpida igualmente por aquel otro, e interrumpida por este tercer colosal artefacto más que mamotreto, en el que incluso han variado los materiales de hormigón frente al ladrillo de toda la zona. Este es el aspecto cara posterior de la ciudad universitaria, Facultad de Medicina, tal cual la dejó Manuel Sánchez Arcas en 1936. Su disposición es por bloques, prismas tendidos, equiláteros, como es lógico, y de una ordenación estrictamente ortogonal. No hay más línea que la línea recta.
En cuanto a su disposición, puede observarse que hay un cuerpo basamental con ventanas cuadradas. A continuación, hay una ordenación de ventanas en cuyas interdistancias ha colocado un elemento neutro, negro, de suerte que une las ventanas y las da disposición de columnas. En un tercer plano de coronamiento tiene dos partes. La primera parte también de ventanas cuadrangulares que vienen a equivaler a los ábacos de los capiteles, relacionada cada sección de ventana con su capitel respectivo. Y arriba una especie de friso con ventanas rectangulares. Nuevamente en la cúspide puede observarse de nuevo el disparate de haber colocado esa torreta nuevamente con el tejado ladeado, es decir, tejado, como hemos venido diciendo, a un agua. Esta disposición de las ventanas es una de las características que, frente a la horizontalidad de cada bloque, las compensa en forma vertical, simulando columnas. Más a la izquierda puede observarse, como corresponde a la parte posterior de un edificio, un ábside, digamos un ábside laico, que en lugar de estar en una prominencia está en una depresión. Por último, es de lamentar que estando tal cual quedó en 1936, esta parte de la ciudad universitaria carente de uso está en un estado lamentable de conservación y en tanto se solicitan locales para la demanda de los estudiantes, estos locales han estado vacíos desde el 36 hasta nuestros días. Y para colmar el desastre de la restauración, la chapuza del color. Sánchez Arcas concibió los bloques de la Facultad de Medicina en perfecta verticalidad, fundiendo las entreventanas con las ventanas en forma de columna, mediante un entrepaño de color negro. Con la mayor absoluta falta de respeto, este entrepaño negro se ha pintado de blanco, convirtiendo lo que otrora fuera erguido edificio en un grupo de viviendas baratas. No es mucho exigir que se restituya la calidad cromática, el negro que imprimió Sánchez Arcas a su edificio, en lugar de estos blancos que detonan y contradicen su estructura. Y aquí concluye el recorrido Manuel Sánchez Arcas, en la central térmica o edificio calefactor de la ciudad universitaria. Edificio de líneas elementales, primarias, que en su elementarismo da toda una lección de arquitectura. Edificio a través de revista, puesto que en todas las revistas se ha divulgado. 3 muros ciegos, 3 paños, perfectamente contrastados, perfectamente modulados, se compaginan con la barandilla expresionista circular, una vez más basada en la ingeniería naval. Y en su fachada, la verticalidad de las ventanas, el sentido cúbico del plano frontal se contrastan racionalistas nuevamente con un elemento expresionista que es el ojo de buey. Es lastimoso que este edificio se haya visto agregado de otro más, que no tiene que ver nada con la estructura primitiva de la que ha desaparecido la chimenea férrea, concebida como una escultura. A su lado puede observarse, aledaño a él y contradictorio con él, que al final aquel tejado a un agua que constituía la chapuza de muchos edificios en su llamada restauración ha logrado el pleno. Se ha convertido en edificio de tejado de 2 aguas, o por decirlo más claro, en la casa del perro. Si esta primera parte del recorrido se inició con el recorte y ramillete de atalayas, torretas, arcos y demás ornamentos de corte imperial, va a concluir con el recorte y ramillete de análogos aditamentos anacrónico, surrealista, triunfalistas. Dije que la ciudad universitaria, iniciada en la monarquía, tuvo su mayor esplendor, cosa que se omite en las cartelas, en el período de la República, viniendo a cerrarse el ciclo con la llamada restauración en la época de estos últimos 40 años, que no es sino la aberración o degradación de toda la arquitectura anterior. Y si alguien
Al Ministerio del Aire lo llamó Monasterio del Aire. De la misma manera, a esta escuela de ingenieros de montes se le puede llamar la Cartuja de Montes. París-Nueva York, eje de la modernidad. Juguetes y marionetas ampliando los límites del arte. La imaginación en cajas y Santiago Amón por la Universitaria de Madrid han sido los temas de esta 21ª edición de Trazos. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Contra Austria comienza la verdadera competición. España se juega su primer todo o nada. En Los Ángeles rugimos todos con la roja. 16avos de final. El jueves en la 1. Ojalá. 14 viviendas, lo compró un fondo de inversión. De diferentes maneras nos han dicho claramente que no renovarán. ¿El sistema energético en España cómo es? ¿El energético o el eléctrico? ¿Qué conclusión has sacado? Está complicado. Y vamos a contar. Saben demasiadas cosas sobre mí. Mi nombre, mi teléfono, mi correo electrónico, incluso mi dirección. Poder hacer como una lona publicitaria con tu cara, usar tus datos para hacer una película y cosas así. Pues a ver si me hago famoso.
Buenas noches. Ya vamos entrando poco a poco de lleno en la temporada expositiva 77-78. Muy pronto, el próximo día 13, se inaugura en Barcelona, en la Galería Maet, la esperadísima exposición de Pablo Palazuelo, de la que ya daremos cuenta en el programa en su momento. También durante estos días en la Fundación Joan Miró, también de Barcelona, exposiciones de Dieter Roth y Hamilton y Arquitectura para después de una guerra, que es una exposición organizada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares sobre, como su nombre indica, la arquitectura de los años posteriores a la Guerra Civil. Exposición también en Madrid, en la Galería AL de Dieter Roth, y en la Galería Boades, la exposición de Manolo Quejido, la divertidísima exposición de Quejido, cuyo catálogo desplegado tienen aquí, a ver si les incita a darse un paseo por la Galería Boades, que durante estos días también va a presentar su revista Humo, que en este primer número, por el módico precio de 35 pesetas, ofrece colaboraciones de Eva Lotz, de Adolf Schlosser, de Juan Navarro Valdevej, Patricio Bulnes, etcétera, etcétera. Mañana, día 7, y todos los viernes, en la Fundación Juan Marc, en relación con la exposición Picasso, que está siendo tan visitada, se proyectará la película de Nelly Kaplan, La mirada de Picasso. Y el próximo lunes, y todos los lunes, la película de Lauro Venturi, Picasso, pintor del siglo. Joaquín Barceló, ¿qué más cosas hay? Pues hay más cosas hablando de este principio de temporada, que es la constitución de la Asociación Profesional de Galerías de Arte, en la que los galeristas y demás gente que se dedican al mundo del arte de una manera profesional, como indica el título de la asociación, se van a unir para presentar un frente común que les permita hacer una política conjunta